Esto llega a ser la magnitud que designa la energía almacenada, ¿no es cierto? Entonces, esa magnitud de la energía almacenada en un determinado sistema llega a denominarse como energía interna. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que todo sistema llega a tener, ¿no?, una determinada cantidad de energía interna. Pero más que el hecho de conocer la energía en un inicio y la energía en un final, para efectos de estudio solamente nos interesa la variación de energía interna y no así la energía interna propiamente dicha en un determinado estado, ¿no? Entonces se dice que la variación de energía interna es una función de estado. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente nos interesa el punto inicial y el punto final, o el estado inicial y el estado final. Pero no así, no interesa el recorrido que cumple para llegar a un estado final y a un estado inicial, ¿sí? No interesa el recorrido. Es decir, más o menos se asemeja a una fuerza conservativa. ¿Entiendes esa parte? Una fuerza conservativa, hemos dicho que solamente se interesa en el punto inicial y el punto final, el punto de partida y el punto de llegada, pero no así el recorrido, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera pasa con la energía interna. Es por eso que se dice que es una función de estado. Entonces, su variación entre dos estados, inicial y del estado final, ¿no es cierto? Y final, ¿sí? Entonces, únicamente está en función del estado inicial y del estado final. Entonces, nuevamente aquí recalco, no depende de su trayectoria. Sí, entonces, lo que quiere decir que la variación de energía interna de A B la sumatoria de la variación de la energía interna va a ser igual a la variación de la energía interna del ciclo, o es el total, ¿no? Que va a ser igual a la variación de energía interna de AB más la variación de la energía interna de BA, ¿sí?
Entonces, esta variación de la energía interna del ciclo llega a ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso va para ambos casos, ¿no? Para ambos casos. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de la energía interna en un ciclo llega a ser nula. En consecuencia, el estado inicial es igual al estado final. ¿Se entiende esa parte? Entonces, con eso le estoy diciendo que el valor que llega a tener del punto A al punto B va a ser el mismo valor que se tenga del punto B al punto A, ya que solamente se están considerando los puntos de estado, ¿no? De un inicio y de un final. Esa llegaría a ser entonces la diferencia en comparación a lo que se tiene con el trabajo, ¿no? En cambio, en el trabajo está en función de las variables de estado, ¿no? En cambio, la energía interna solamente estaría en función, solamente está en función de la temperatura. ¿Sí? Y no así de la presión o el volumen, como es en el caso del trabajo, ¿no? El trabajo sí está en función de las variables de estado. En cambio, en la variación de energía interna solamente está en función de la temperatura. Eso hace para que tenga signo positivo o tenga signo negativo. ¿Se entiende esa parte? Por ejemplo, cuando está yendo del punto del estado B al estado A, el estado A, en este caso, ya no estaría representándose como un punto inicial, sino como un punto final. Y el inicial llegaría a ser lo que antes era el final. ¿Se entiende esa parte? Es por eso que al combinar ambos recorridos, la sumatoria total llega a anularse. Entonces, en los ejercicios, cuando saquemos, ¿cómo se van a dar cuenta de que están haciendo bien? Cuando el ciclo total de la variación de energía interna les tiene que dar 0. Si no les da 0, entonces en algún lado se han equivocado. Entonces ahora hablemos. Sí, sí, dime. Sí, por eso. Sí, mañana vamos a hacer los procesos y después de eso obviamente vamos a dar los. Depende únicamente de qué, Yañez. Bien, bien. De la temperatura. Bien, está atento el Yañez. Creo que quieres aprobar, ¿no, Yañez? Así sea con segundo turno, puedes aprobar, ¿no? En dibujo era así, hasta sexto turno se dan dibujo. Ya, pero en dibujo, esto ya no es dibujo, así que no, solo segundo turno, nada más. A mitad, sí. Yeah. Hasta tercer turno.
como máximo 3. Ya. Entonces, un gas ideal se puede decir que se desprecia toda la interacción, ¿no? Entre las moléculas o átomos que componen todo el sistema en sí. ¿Se entiende? Es por eso que solamente se toma en cuenta el estado inicial y el estado final. Y esa transformación que llega a tener esta variación de energía interna, entonces está netamente relacionada con la temperatura. Y esta variación de la energía interna llega a ser, dicho de otra manera, la energía cinética que se encuentra en un determinado sistema. Es decir, la energía cinética molecular. ¿Cómo es el comportamiento, ¿no?, de las moléculas en función a esta variación de energía interna? ¿Sí? Entonces, esta interpretación de la energía cinética que se tiene en un determinado sistema y que gracias a eso entonces se puede interpretar lo que es la variación de la energía interna, se conoce como la ley de Joule, ¿no? Eso es lo que nos indica la ley de Joule, que la variación de la energía interna está dependiendo de la temperatura. Entonces, para dos estados, ¿no? Entre paréntesis, inicial y final, se tiene de la siguiente manera, ¿no? La variación de la energía interna de un estado inicial a un estado final, entonces llega a ser a los números de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante y por la variación de temperaturas, que es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Sí, entonces, esta llega a ser, ¿no?, la expresión que se tiene de la variación de energía interna. ¿Se entiende esa parte? Entonces, esta interpretación vamos a ver con más detalle cuando ingresemos a los procesos, ¿sí? Por ejemplo, acá nos está hablando de la cantidad de número de moles que posee el sistema y la capacidad calorífica molar a volumen constante. Entonces, cuando ingresemos al proceso termodinámico a volumen constante, vamos a apreciar con muchísima más claridad cómo se interpreta esta variación de la energía interna. ¿Sí? A ver.